Del año 2020, convocatoria ordinaria del examen de coincidentes, opción A, la pregunta 3. Nos dicen que dos corrientes rectilíneas indefinidas, I1 y I2, dirigidas según el eje Z, luego lo dibujaremos, pasan por los puntos. El primero lo vamos a llamar punto P1, que es el 0 metros, y el otro P2, que es el 8 metros. Y nos dice respectivamente, o sea que la corriente I1 pasa por ese punto y es paralela al eje Z, o sea, sería el eje Z la corriente. Bueno, luego, como digo, luego lo voy a dibujar. Como tiene sentido negativo de 3 amperios, pues ponemos menos 3 K amperios. Y la intensidad I sub 2 nos dice que es de 5 amperios y va positivo por el eje K, por el eje Z, o sea 5K amperios. Nos dice en el apartado A que calculemos el campo magnético en el punto que vamos a llamar P sub 3, que es 0,6 metros. Vamos a dibujar esto, y porque lo vamos a resolver de manera gráfica, es lo más fácil para estos problemas de magnetoestática. Dibujamos nuestros ejes cartesianos y lo suyo es que hacia donde vayan los hilos, que el hilo vaya, o sea, en vez de dibujar ahora el tercer eje así, dibujarlo o hacia acá o hacia acá, y que este no sea siempre el eje X y el eje Y, sino que las corrientes entren y salgan del plano, ¿vale? O sea, I sub 1 iría, como va en el eje Z, pues el eje Z iría aquí, pero no lo vamos a pintar porque I sub 1, fijaos que también coincide con el eje Z, pues diríamos que este es el eje Y, este es el eje X, y haciendo el producto vectorial, pues el eje Z nos sale para acá, hacia vuestra cara, ¿vale? En vez de meterse dentro de la pantalla, sale de la pantalla hacia vuestra cara. Este sería el eje Z, pero como digo, no lo voy a pintar porque la intensidad I1 pasa por el punto 0, 0, que sería este, y como va hacia dentro del plano, se pinta como una X, ¿vale? Esta sería I1. Lo voy a poner aquí para que no moleste. Y en el punto 0, 8, pues vamos a decir que esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. No lo estoy haciendo a escala, pero bueno, lo hago así a ojímetro. Ahora este, como es en sentido positivo, y la intensidad I sub 2 vendría para acá. Vamos a dibujar nuestras circulaciones. Bueno, perdonad, nos falta el punto. Tengo que poner esto. Ahora, en el punto en el que vamos a medir el 0,6, pues 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En este punto de aquí, que va a ser el punto P sub 3. Pues vamos a dibujar nuestras circulaciones. Una de aquí que pase por P sub 3, ¿vale? Fijaos que la intensidad de I sub 1 es muy fácil, perdona, la intensidad no, a ver hacia dónde va, porque ahora para que se meta dentro del papel tendría que girar para acá, no, perdona, hacia el otro lado para que se meta dentro del papel, hacia acá tendría que girar, uy, perdonad que se me ha desconfigurado esto. Para que esto sea tangente tendría que ir hacia la derecha y en ese. No lo voy a pintar lo mismo, no lo pinto en escala, lo pinto más grande para que se vea. O sea que B sub 1 solo tiene componente X, ¿vale? Este sería muy fácil. Pero cuando pintamos, bueno, para averiguar el campo total en ese punto sería la suma del vectorial del campo que cree la intensidad 1 y el que crea la intensidad 2, que con este vamos a tener un poquito más de problema. Primero porque no me sale, porque me toca mover para acá un poquito. ¿Vale? En este punto fijaos que sale con algo de ángulo. Vamos a ver si yo consigo hacer un círculo perfecto. ¿Vale? Supongamos que eso es un círculo perfecto. Pues fijaos, como estaba diciendo, hacia acá el campo magnético va a ser tangente, bueno, perdona, la circulación, para que esto venga para acá, esto tendría que circular hacia la izquierda, con lo cual aquí tangente, fijaos que este sería el campo B sub 2, vectorial. Que esto tiene un cierto ángulo, pero fijaos, si montamos aquí un triángulo rectángulo, fijaos que este ángulo alfa es este mismo ángulo alfa, con el cual ya podemos referir el seno y el coseno y descomponer las dos componentes, porque este no va a tener componente z, solo componente x y componente y. Y si os fijáis, ese mismo es este mismo ángulo alfa, que como sabemos que esto mide 8 y que esto mide 6, pues ya podemos ir desmontándolo todo.
Bueno, primero vamos a calcular el campo del primero, que ese es simplemente componente, tiene simplemente componente X. Vamos a aplicar la ley de Ampère, circulación de el campo eléctrico a través de una línea cerrada es proporcional a la intensidad encerrada por esa circulación. De aquí nos omitimos unos pasos y terminamos obteniendo que el módulo del campo magnético es mu sub 0 por la I que esté encerrada y 2pi distancia entre el punto y la intensidad esa, la distancia más corta. Pues vamos a calcular primero el módulo del primer campo magnético y luego le ponemos un vector unitario más I, pues B sub 1 sería eso, perdonad, módulo, sin lo de arriba, sin la parte vectorial. Sería mu sub 0, que es un dato que nos dan, 4pi por 10 elevado a menos 7, por la intensidad, pero sin signo, porque aquí esto es un módulo, es un escalar, pues multiplicado por 3 y dividido entre 2pi y la distancia entre I sub 1 y el punto, fijaos que es 6, pues también dividido entre 6. Hacéis eso con la calculadora con cuidado o no, porque si os dais cuenta que el pi se va y que esto es 2 y abajo 2 también se iría todo, nos sale 10 elevado a menos 7 teslas. Con lo cual, vectorial, el campo número 1 es 10 elevado a menos 7 y teslas. Para el campo 2, como he dicho, es un poquito más difícil, pero bueno, vamos a calcular primero, bueno, la distancia de sub 2, ¿vale? La distancia sería la hipotenusa de Pitágoras, o sea, raíz cuadrada de 6 cuadrados más 8 cuadrados, que sale 10, ¿vale? 10 metros de distancia. Y ahora vamos a calcular el ángulo este alfa para luego el módulo, pues ponerle, fijaos que tendría componente tanto X como Y negativa, y una iría con el seno y la otra con el coseno. Bueno, eso lo hacemos luego. Pues calculamos B sub 2, ¿vale? Que bueno, luego vamos a calcular B sub 2 y luego el ángulo. B sub 2 es 4pi por 10 elevado a menos 7 por 5, que sería la intensidad, y dividido 2pi por 10, que es la distancia esa que hemos calculado. Pues también nos sale 10 elevado a menos 7 teslas de módulo que tendría, o sea que los dos vectores serían iguales de largo. Ahora vamos a calcular el ángulo alfa a través de su vamos a calcularlo aquí en el triángulo, la tangente de alfa. Otra vez me ha pasado lo mismo, perdonad. No sé por qué esto se me mueve. A ver si lo adivino. La tangente de alfa sería cateto opuesto, que es 6, dividido entre cateto contiguo, que es 8. O sea que alfa sería la arcotangente de 3 partido de 4, o sea, de 0,75. Hacéis eso con la calculadora y como estamos trabajando en grados, tened cuidado de ponerlo en deg, y sale 36,9 grados. Pues nada, ya simplemente el campo S en forma vectorial, fijaos que sería eso, el módulo B sub 2, y ahora multiplicado, como la componente X sería este segmento de aquí, que es el cateto opuesto, pues fijaos que la componente X es negativa y aquí va con el seno, pues menos seno de alfa y ahora la componente X, que es la componente Y, que sería esto de aquí, que es en el triángulo sería el cateto contiguo, también es negativa y iría con el coseno de alfa, pues menos coseno de alfa j. Sacamos el signo negativo como factor común y ponemos en menos 10 elevado a menos 7, que multiplica a seno de 36,9 y más coseno de 36,9 j. Pues esto sale, ¿dónde lo tengo? Pues salen los dos negativos, menos 6 por 10 elevado a menos 8 y menos 8 por 10 elevado a menos 8 j. Y he puesto un paréntesis porque todo tiene de unidades tesla. Pues nada, el campo total, que por fin es lo que nos piden, será B sub 1 más B sub 2. O sea, sumamos las componentes y nos sale 4 por 10 elevado a menos 8, porque gana la positiva, y ahora negativo 8 por 10 elevado a menos 8, porque la componente j solo tiene el segundo, j. Y como antes hemos hecho, abrimos un paréntesis para ponerle de unidades tesla, ¿vale?
Y ahora el apartado B es muchísimo más corto, nos dice cuál es la fuerza magnética que experimentará un electrón, o sea que ahora la carga es la del electrón, y recordad que como nos dan el valor absoluto y el electrón es de carga negativa, como ahora en vez de trabajar de manera geométrica vamos a trabajar de manera analítica, pues ahora hay que ponerlo todo con signo. Pues la carga por 10 elevado a menos 19 coulombios, y que se mueve con una velocidad de 3 por 10 elevado a 4 metros partido por segundo. Pues nada, aplicamos la fuerza de Lorentz, que es Q que multiplica a V por B vectorial, o sea, menos 1,6 por 10 elevado a menos 19, que multiplica, y ahora montamos nuestra regla mnemotécnica con la matriz, ponemos primero el vector V, 3 por 10 elevado a 4, 0, 0, ahora se me ha cambiado el color, perdonad. Es que a la hora de borrar le doy sin querer a teclas que no sé para qué sirven y se me quita eso. Pues 4, ahora pondríamos el vector campo magnético, 4 por 10 elevado a menos 8, menos 8 por 10 elevado a menos 8, 0. I, J, K. Fijaos que el menor de I, como tiene esta línea que es 0 y la otra que da 0, pues sería, bueno, habría que todo multiplicado por 1 menos 1,6 por 10 elevado a menos 19, abrimos paréntesis, y el menor del I sale 0, pues 0I, menos el menor de J, que también sale 0, porque fijaos sería este y este, tienen 0, pues 0J, más, y el menor de K, si es distinto de 0, pues acá le tachamos fila y columna y sería 3 por 10 elevado a 4, 0, 4 por 10 elevado a menos 8, menos 8 por 10 elevado a menos 8. Ya. Vale. Pues hacemos esto por aquí y nos sale, sería menos 1,6 por 10 elevado a menos 19 por, y el positivo es el que nos sale distinto de 0, 3 por 10 elevado a 4 por menos 8 por 10 elevado a menos 8, nos quedaría acá, eso lo hacemos con la calculadora y nos sale una fuerza de 3,84 por 10 elevado a menos 22, nos sale positiva porque con estos dos signos menos se cancelarían, K, y ahora como es una fuerza, pues de unidades Newton.